Buenos días, jóvenes. No sé si me escuchan. Buenos días, doctora. Bien, bueno, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que todo se desarrolle de una buena forma y que no tengamos ninguna dificultad. Vamos a tratar de hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, para explicarles parte de la farmacodinamia y posteriormente el capítulo 2 de su libro, el capítulo 3, perdón, que está relacionado a la farmacodinamia, está bastante denso. Es de leerlo y releerlo bien, por lo tanto creo que prudente aclararles algunos conceptos para que ustedes vayan entendiendo, y creo que en la próxima clase vamos a revisar a profundidad ese capítulo. Ahorita vamos a ver algunos conceptos que les van a ayudar a tener un poquito más claro sobre lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética, y algunos aspectos importantes que deben de saber iniciando lo que es el curso de farmacología. Y ahí vamos a tener, ¿verdad?, en primer lugar, una tarea para hoy, ¿verdad? No mires hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con atención. Es importante que ustedes no miren al vecino, no miren a la par, no miren para atrás, miren hacia el futuro, hacia adelante, pónganse las pilas, porque todos tienen que pasar esta materia, es muy bonita, ¿verdad? Muchas veces ustedes la sienten aburrida porque realmente no les gusta leer, y el médico que no le gusta leer es médico malo, y el médico malo no haya trabajo, y si no haya trabajo de nada sirve haberse quemado las neuronas, para nada. Entonces da pena ver médicos que andan de taxistas, médicos que andan de visitadores médicos, y no es menospreciar la carrera, pero usted estudia para ejercer la medicina, no para hacer otra cosa que no es medicina. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una imagen del pintor Pedro Pablo Rubens. Rubens le gustaba pintar a la mujer, pero de una forma voluptuosa, mujeres un poquito voluptuosas, resaltando, ¿verdad?, caderas, glúteos, mamas, y vean ustedes una pintura bastante interesante, ¿verdad? Y la pintura se llama, ¿quién sabe cómo se llama esta pintura? Vamos a ver, hay que saber de todo, ¿verdad? No solamente medicina, las Tres Marías. Vamos a describir lo que es la farmacología, ¿verdad? Y es el estudio de sustancias que interactúan con organismos vivos a través de procesos bioquímicos, en particular a través de la unión de moléculas reguladoras y activadoras o la inhibición de procesos corporales normales con fines terapéuticos o tóxicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de farmacología, vamos a decir que es aquella ciencia, es una ciencia, ¿verdad?, que originalmente fue empírica, que después fue experimental y que ahora, ¿verdad?, ha integrado las dos áreas, tanto el empirismo como también, ¿verdad?, lo que es la experimentación. Ustedes saben que para producir un medicamento, ¿verdad?, en promedio se tarda una compañía farmacéutica en promedio de 5 o 10 años, y que esa producción de ese medicamento les cuesta millones de dólares. Por lo tanto, la compañía que hace ese fármaco, ¿verdad?, tiene la patente, y a ese fármaco se le llama fármaco original. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco, este va a tener procesos bioquímicos adentro del cuerpo, ¿verdad?, el cual puede unirse. Los fármacos se unen básicamente a moléculas, a macromoléculas, que generalmente son proteínas, que estas pueden ser reguladoras, activadoras, en el caso de los agonistas, inhibidoras, en el caso de los antagonistas, de procesos corporales normales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de administrar un fármaco? ¿Verdad? Regular. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene muchas palpitaciones, a eso se le llama taquicardia. Para la taquicardia, yo puedo administrar un medicamento que me frene esa taquicardia. Entonces, estoy inhibiendo esa respuesta autonómica. O al contrario, yo tengo un paciente que cursa con una bradicardia extrema, frecuencia cardíaca de 30 a 40 por minuto, yo tengo que administrarle un fármaco que me active el nodo sinusal para que el paciente mejore su frecuencia cardíaca, y de esta forma va a mejorar por lo que él consultó. ¿Vea? Que un paciente que se le baja la frecuencia cardíaca o que se le eleva mucho va a llegar a consultar por un síncope cardíaco.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la farmacología, tenemos que hablar de dos cosas importantes. Lo que es la farmacocinética, que la revisamos ayer, ¿verdad? En donde una sustancia administrada a una dosis determinada por cualquier vía de administración, ¿verdad? A un paciente, esta va a producir varios mecanismos, ¿verdad? Va a producir efectos deseados, puede producir, ¿verdad?, esos efectos deseados a través de la unión del fármaco o la sustancia a ciertos receptores. Y fíjense bien, esto va a estar regulado por mecanismos como el medio ambiente y otros organismos. Luego, este medicamento, fíjense bien, una vez, ¿verdad?, va a producir efectos deseados, nosotros queremos que produzca efectos terapéuticos, ¿verdad? Y los efectos terapéuticos son aquellos que nosotros vamos a utilizar para tratar una determinada enfermedad. Pero también ese fármaco administrado, si nosotros lo damos a una dosis muy fuerte, puede provocar efectos tóxicos, ¿verdad? Y veamos nosotros que hay dos áreas en la farmacología que estudian básicamente, ¿verdad?, la toxicidad farmacológica, no solamente a nivel corporal, sino que también la toxicología ambiental, ¿verdad? Se trata de investigar todos aquellos productos o sustancias químicas que vienen a alterar el orden normal de la fisiología de la naturaleza. Entonces, es importante que nosotros sepamos algunos conceptos, como por ejemplo la seguridad farmacológica. ¿A qué se refiere seguridad? La seguridad está evaluada constantemente a través de estudios de investigación seleccionados para ver efectos colaterales. Entonces, ¿cuándo digo yo que un fármaco es seguro? Cuando me provoca efectos benéficos sin provocar mucho efecto colateral. Si un medicamento provoca más efectos colaterales que efectos benéficos, ese fármaco no es seguro. Fíjense bien, si un fármaco me provoca más efectos colaterales o efectos adversos que efectos benéficos para el paciente, ese fármaco no es seguro y es retirado del mercado. Ejemplo, ustedes han observado que para tratar la epidemia del COVID-19, se han hecho investigaciones sobre el Remdesivir, se han hecho investigaciones sobre la ivermectina, y dicen por ahí, ¿verdad?, algunos investigadores europeos principalmente, que la ivermectina inhibe el crecimiento viral, que la ivermectina es un fármaco que se utiliza para tratar parasitismo, y dicen, ¿cómo es posible que este medicamento para tratar parásitos pueda reducir la carga viral en un paciente? Sí, señores, ayuda. Pero lo que han experimentado es que a dosis, tienen que ser a dosis, y perdonen la expresión, de caballo, para lograr esa reducción de la carga viral en el paciente. Sin embargo, se está utilizando con buenos resultados, porque si nosotros damos una dosis muy alta, así como lo recomiendan los investigadores, realmente lo que dañaríamos es el hígado del paciente y le provocaríamos más efectos colaterales que benéficos. Entonces, sí se está prescribiendo la ivermectina en el protocolo de tratamiento de El Salvador. Estamos utilizando la ivermectina. Hoy por hoy también nosotros en el Seguro Social ya estamos utilizando el Remdesivir, que es un antiviral, ¿verdad? Es un antiviral que realmente sí reduce sustancialmente la carga viral en el paciente y mejora la sintomatología del COVID-19. Se está utilizando también el tocilizumab, que es un fármaco, ¿verdad?, que es un anticuerpo monoclonal, el cual, ¿verdad?, va a atacar el sistema o la respuesta inflamatoria sistémica que da el COVID-19, y ya hemos tenido nosotros muy buenos resultados. El interferón alfa beta pegilado también se está utilizando para tratar el COVID-19 con buenos efectos. ¿Qué es lo que hemos observado? Cada uno de ellos tiene efectos colaterales que ya están descritos y que no son tan letales para el paciente, por lo tanto son seguros, es decir, obtenemos beneficios sin obtener más efectos colaterales que beneficios. Entonces decimos que un fármaco es seguro cuando nosotros podemos tener efectos terapéuticos con pocos efectos colaterales. ¿Cuánto vamos a decir que un fármaco es eficaz? La eficacia también la medimos por investigaciones científicas, estudios clínicos, y estos estudios clínicos que se hacen para valorar la eficacia de un fármaco
Tienen que ser estudios al azar, doble ciego y con un grupo testigo que recibió placebo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo voy a estudiar los efectos de la ivermectina en el COVID-19, yo tengo que agarrar una población de pacientes a los cuales, digamos, a 100 pacientes se les dio ivermectina. Yo no los escojo, a este le fue bien, voy a escoger a este le fue mal, no lo escojo. No, son escogidos al azar. Doble ciego. ¿Por qué doble ciego? Porque ni el investigador ni el paciente sabe que está sujeto a una investigación para que no haya sesgo, ¿verdad? Y que un grupo, fíjense bien, haya recibido placebo y un grupo haya recibido ivermectina, por ejemplo. A un grupo le damos una tabletita de almidón, que es el placebo, y a otro le damos la dosis de ivermectina. Entonces, al obtener los resultados, nosotros podemos medir a este paciente COVID-19 que le di la ivermectina, se curaron, de 50 pacientes se curaron 45. Quiere decir que la ivermectina es efectivo. Y al que le di placebo, de 50 pacientes que también le di placebo, ¿verdad? Que un placebo es una sustancia inerte que puede ser un almidón. De estos se curaron, digamos, 20. Entonces quiere decir que la ivermectina es eficaz en comparación a un placebo. No sé si queda claro, pero después ustedes pueden ir revisando y vamos a ir viendo conceptos también. Entonces, fíjense bien, el proceso de desarrollo de los fármacos. Yo creo que todos han escuchado de la vacuna, ¿verdad? La vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson. Estas vacunas están en proceso de investigación. Entonces, cuando se inicia a hacer un estudio, se hacen estudios in vitro. ¿Qué quiere decir? No en personas humanas, sino que en productos biológicos, ¿verdad? En donde se empieza a estudiar el anticuerpo que va a destruir, digamos, en este caso, al COVID-19. Entonces, a través de síntesis química y optimización de un determinado, en este caso, de la vacuna. Pruebas en animales empiezan a estudiarse en animales de experimentación en pocos animales. Luego entra, fíjese bien, una investigación para realizar la vacuna que estamos hablando, poniendo este ejemplo, la fase 1 de investigación, en donde se empiezan a utilizar ya de 20 a 100 sujetos. O sea, la vacuna se empieza a experimentar en sujetos, los cuales muchas veces reciben algún dinero por entrar en la investigación, otras veces son voluntarios, pero con consentimiento informado. Luego, ¿verdad? Empiezan a hacerse pruebas clínicas y entramos a la fase 2 del desarrollo de la investigación, ¿verdad? Que aquí ya se empieza a investigar de 100 a 200 pacientes, ya son en personas que se está poniendo la investigación. La mayoría de vacunas, fíjense bien, están en fase 3 de investigación, o sea que la están probando en poblaciones, ¿verdad? A doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que para no hacer sesgo, ¿verdad? Ni el investigador ni el paciente se da cuenta de qué es lo que están administrando, y aquí ya estamos hablando de 1,000 a 6,000 pacientes en donde se les está aplicando las vacunas y se están midiendo dos cosas: eficacia y también, ¿verdad?, la seguridad y la eficacia. La eficacia es el efecto que yo espero encontrar, ¿verdad? Y la eficacia, les decía, la seguridad, y la seguridad que tantos efectos adversos puede dar. Entonces, ahorita las vacunas están en fase 3 de investigación. La fase 4 es cuando ya se le administra a grandes poblaciones, ¿verdad? Y ya la FDA empieza a dar el visto bueno para que sea comercializada la vacuna. Casi algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que tiene, fíjense bien, una actividad del 95% de seguridad y con efectividad de un 95%. ¿Cuál es uno de los peros que tiene esta vacuna? En primer lugar, la preservación de la vacuna. Se tiene que preservar a una temperatura de menos 70 grados, lo cual en nuestros climas sería, aunque tenga una efectividad del 95%, en nuestro clima esa vacuna no se puede preservar. Nosotros tenemos un clima demasiado caliente. Entonces, si no se puede preservar y pierde la cadena de frío, ¿qué va a pasar? Va a ser poco eficaz, va a ser menos efectiva y no va a servir.
¿Cuál es la ventaja de la vacuna que a nosotros nos va a venir? Que es la vacuna de AstraZeneca. Tiene una efectividad del 65%, pero puede ser manipulada a ambientes nuestros. Por lo tanto, si mejoramos la seguridad, va a haber una mayor efectividad porque la vamos a poder preservar en nuestros climas. Entonces, ahorita, ¿verdad? Todavía no nos ha ingresado, pero invitarles, ¿verdad? Que no anden haciendo casos de videos que están pasando por ahí una señora enferma, patológica, que anda diciendo que la vacuna aquí, que la vacuna allá. Señores, hay enfermedades que se erradican por vacunas y no se debe de morir un salvadoreño más si ya tenemos la vacuna. Hay que ponernos la vacuna. Cuando ya venga hay que ponérnosla, ¿verdad? Hasta ahora se pueden complicar, sí, hay complicaciones, pero 1 en 1.000.000, ¿verdad? Pidámosle a Dios, ¿verdad?, de que no vayamos a hacer nosotros, pero tenemos que vacunarnos. Funciones de la FDA. Yo creo que todos han escuchado, ¿verdad? La FDA es la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, es la que básicamente controla y regula toda la producción de medicamentos, así como también, ¿verdad?, comercialización no solo de medicamentos, sino de instrumentos médicos, de equipo médico, de tensiómetros, de estetoscopios, les da el visto bueno para que sean comercializados. ¿Cuál es la función de la FDA? En teoría, ¿verdad?, proteger la salud pública, porque acuérdense que si FDA aprueba un medicamento es que ya ha pasado toda la fase 1, 2, 3 y 4 para que pueda ser vendido y explotado en el mercado. Verifica la eficacia, que tiene que ver con estudios de investigación y los efectos seguros, ¿verdad? Y también la seguridad, que tiene que ver con efectos adversos de los productos biológicos que se están produciendo constantemente. También la FDA regula los dispositivos médicos, esos alimentos que ustedes venden, por ejemplo, el Epamen, el REN, ¿verdad? O el Proteinex, todos esos medicamentos, el Ensure Advance, el Nepro, todos esos productos alimenticios y nutricionales para los pacientes que adolecen de enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas, y todos los productos cosméticos éticos, por ejemplo, productos cosméticos para tratar alergias, para tratar el acné, todos esos tienen aprobación por FDA, por lo tanto, si son aprobados por FDA, son seguros. Incluso también la ingeniería de la radiación, ¿verdad? Tantas máquinas de radiación que existen, ¿verdad?, para dar radioterapia a los pacientes con cáncer. Ahora está la radiocirugía, que operan sin haber, ¿verdad?, sin hacer ninguna herida, sino que por radiofrecuencias. La ablación también, que es para curar las arritmias cardíacas en los pacientes. Todos estos dispositivos son regulados por FDA. ¿Qué es una patente? No sé si ya sabían, pero si no, vamos a aclarar un poco este concepto. Son derechos de propiedad intelectuales. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo clásico. Si yo hago un libro y yo edito un libro de mi historia, de mis vivencias, yo soy la dueña de esa patente. Yo lo voy a explotar, la patente, por lo menos 10 a 20 años, para después yo puedo liberar ese libro y otro lo puede mandar a imprimir, digámoslo así. Entonces, alguien no puede imprimir antes de 10 a 20 años porque yo lo puedo demandar, lo puedo meter preso, puedo ganar una demanda. Entonces, igual son los medicamentos. El ejemplo clásico que yo les había puesto, ¿verdad? Permítanme un segundito nada más. Entonces, ¿verdad? Le ponía el ejemplo de la aspirina Bayer. La aspirina Bayer es creada por la compañía Bayer. Esta aspirina Bayer explotó su patente, ¿verdad?, a un costo millonario, y por eso es que ellos tratan de recuperar lo que invirtieron en el fármaco. Una vez pasaron 20 años, Bayer libera la patente y hoy por hoy tenemos hasta 10 marcas genéricas de aspirina. Estas marcas genéricas tienen que ser, en teoría, todas tendrían que ser bioequivalentes, pero no es así. Ayer les explicaba yo que era una bioequivalencia.
¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué es un placebo. Ya les había mencionado que un placebo es una sustancia inerte. Por ejemplo, si yo tengo un jarabito amarillo que es, digamos, por ejemplo, complejo B12, y tengo otro jarabito amarillo que solo lleva colorante, y yo le doy esos jarabes a dos poblaciones, si el placebo es igual, los efectos del placebo son igual a los efectos del complejo B12, entonces quiere decir que ese complejo B12 no sirve. Pero fíjense bien, si yo le doy una agüita amarilla y le doy complejo B12 y a los que les di complejo B12 dicen que se sienten bien, que ya no tienen nerviosismo, que les ha mejorado los calambres y todo eso, ¿qué pasa? Entonces demostramos que el complejo B12 es eficaz y efectivo y seguro. En cambio el placebo, todos los pacientes dicen, no, yo me siento igual, yo creo que eso es agua, ¿verdad? Pero el paciente no sabe que le están dando agua. Entonces un placebo es una sustancia inerte que no provoca, fíjense bien, ningún efecto curativo. Pero como ustedes saben que aquí influye mucho la subjetividad, si a usted le dicen, fíjese que con esta agüita usted se va a curar de una determinada enfermedad y usted tiene fe, muchas veces ese efecto de sugestión, ¿verdad?, cura más que a veces que el mismo medicamento. Entonces, los placebos siempre son utilizados para investigación científica, ¿verdad? Y los placebos tienen a veces efectos a nivel de los neurotransmisores de la dopamina y esto influye en la curación, aunque sea un placebo. Un fármaco genérico, ya habíamos dicho, ¿verdad?, que era un fármaco genérico, son compañías que elaboran productos y estos tratan de ser lo más biodisponibles al fármaco original. Generalmente son compañías nacionales las que hacen eso. El fármaco biodisponible ya lo habíamos visto, que es aquel genérico que tiene el mismo principio activo, que tiene la misma concentración, que se administra por la misma vía de administración, que tiene los mismos efectos y que tiene una seguridad igual al fármaco original. A eso le vamos a llamar nosotros fármaco biodisponibilidad. Vamos a ver alguna terminología importante en la farmacología, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar qué es un fármaco. Es toda aquella sustancia química que al interactuar con nuestro cuerpo va a producir cambios biológicos a través de acciones bioquímicas o químicas. Entonces, la farmacología médica es aquella que se encarga de elaborar sustancias con fines de prevenir una enfermedad, diagnosticar una enfermedad o tratar una enfermedad. Ejemplo, ¿verdad? Para prevenir tenemos nosotros las vacunas. Las vacunas previenen enfermedades. Para diagnosticar, por ejemplo, les puedo mencionar medicamentos como el hidrofonio. El hidrofonio es un anticolinérgico que lo utilizamos para hacer diagnóstico de miastenia grave. Sí, ya está en pantalla completa. Hola. Hoy sí, doctora, ya se mira. Adelante, donde había quedado. Ajá, vale, muchas gracias. Hoy sí. Sí, sí. Es que se me descargó, gracias. Entonces nos habíamos quedado en terminología, ¿verdad? Perdón. Y bueno, entonces, ¿me escuchan? ¿Hoy estamos bien? ¿Hola? Sí, estamos bien. Hoy sí. Entonces nos habíamos quedado que era la farmacología médica, decíamos nosotros que era una ciencia que sirve para prevenir, le ponía el ejemplo de las vacunas, sirven para prevenir enfermedades, ¿verdad? Para diagnosticar, les mencionaba el hidrofonio, que es un antimuscarínico, que sirve para hacer diagnóstico de la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune que ataca a una gran cantidad de personas y obviamente para tratar enfermedades, que cuando nosotros tenemos una infección, pues vamos a dar un antibiótico, tenemos una enfermedad inflamatoria, vamos a dar un antiinflamatorio, tenemos una enfermedad viral, vamos a dar un antiviral y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto es importante, la farmacología médica es la ciencia que va a estudiar básicamente las sustancias que van a interactuar con nuestro organismo
ya sea estas para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Un medicamento, a diferencia, es toda aquella sustancia química útil, ¿verdad?, para hacer diagnóstico, tratamiento y prevención. Básicamente viene siendo lo mismo que la farmacología médica, nada más que la farmacología médica es la ciencia, ¿verdad? Es una ciencia que se encarga de eso y el medicamento, pues, es una sustancia específicamente. Y la droga, sustancia generalmente de origen vegetal, tal como lo ofrece la naturaleza, obtenida a partir de sencillas manipulaciones, siendo el principio activo la sustancia responsable de la actividad farmacológica. Esto es bien importante. Las drogas, ustedes conocen una serie de cosas naturales, por ejemplo el nonis, famoso nonis que tanta enfermedad renal está causando, porque esta plantita, ¿verdad? La gente se la está automedicando, compra la fruta, la cose y se empieza a tomar. No se sabe qué concentración, qué dosis o qué es lo que está tomando, pero es una de las cosas que está dando mucha toxicidad a nivel renal. Por lo tanto, una droga tiene que ser estudiada, investigada y aprobada por FDA para poder ser utilizada. No es que vamos a estar nosotros tomándonos a la buena de Dios, ¿verdad?, cualquier medicamento. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución histórica de la farmacología? Hubo una época empírico-mágica que todo, ¿verdad?, era explicado a través del empirismo y a través de la magia. Ejemplo, ¿verdad? Ustedes han leído la Biblia, creo que en todos el Nuevo Testamento, en los Evangelios, mencionan, ¿verdad?, de que las personas antes que convulsionaban decían que estaban poseídos por el demonio y entonces le aplicaban de acuerdo a las teorías que ellos tenían en ese momento, tratando de darle una explicación mágico-religiosa. Luego viene un poquito más avanzada, ¿verdad?, la época técnica, en donde ya aparecen Dioscórides y Galeno con algunas teorías, ¿verdad?, teorías de básicamente de medicina ya un poquito más avanzada, como es la alopatía, la homeopatía, ¿verdad? Y por último viene el Renacimiento, en donde Paracelso ya estudia lo que es la iatroquímica. Y aquí vamos a ver la medicina alopática. La medicina alopática, esta era una medicina que la hacían, ¿verdad?, que a una enfermedad había que tratarla con algo diferente a la enfermedad. Por ejemplo, si tenía nada más que ellos utilizaban dosis tóxicas hasta que muchas veces terminaban con la vida del paciente. Por decirle algo, a un paciente que presentaba una gastroenteritis aguda o una diarrea aguda, ellos venían y le daban alguna sustancia natural, ¿verdad?, que le provocaba estreñimiento extremo, a tal grado que el paciente se obstruía y se moría. Entonces vieron de que la medicina alopática no era muy efectiva porque finalmente terminaba con la vida de los pacientes. La medicina homeopática es aquella medicina que se encargaba de similis similabis, quiere decir similar a la enfermedad. Entonces, estos homeópatas eran extremos también. Por ejemplo, a alguien que le daba fiebre, le ponían algo para que la temperatura corporal se le aumentara más y esto producía daño en los órganos y finalmente la muerte del paciente. Entonces los homeópatas fueron viendo de que su medicina no era una medicina eficaz, era una medicina que, a diferencia de la homeopatía, que era lo contrario para tratar la enfermedad, estos daban, si alguien tenía diarrea, le daban un laxante para que hiciera más diarrea y de esa forma curaban, según ellos, ¿verdad? Pero lo que provocaban eran grandes deshidrataciones, desequilibrio electrolítico en los pacientes y muerte finalmente porque se les bajaba el sodio, el potasio y todo eso, ¿verdad? Y por último aparece, ¿verdad?, la terapéutica galena, que es la que tenemos actualmente, ¿verdad?, y que es en base a la experimentación, ¿verdad?, y a la eficacia y a la seguridad de los fármacos. También algunas ramas de la farmacología, como es la farmacología química, que estudia la estructura química de los fármacos, ¿verdad?, para obtener síntesis y relaciona la estructura del fármaco con la actividad. Tenemos también la farmacotecnia o farmacología galénica, que se ocupa de la adecuada preparación de los medicamentos y su utilización terapéutica. Y vamos a tener la etinofarmacología. Esta básicamente es que estudia las propiedades de las plantas con fines medicinales en pueblos indígenas. Acuérdense ustedes que la mayoría de medicamentos que nosotros hoy consumimos, que son elaborados en las industrias químicas, muchos son productos de plantas naturales. También tenemos la farmacocinética, que estudia todo aquel fenómeno, ¿verdad?, que un determinado
fármaco una vez ingresado al cuerpo, qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco. Y la farmacodinamia, que vamos a revisar un poco en esta mañana, es aquellos efectos del fármaco en el cuerpo, es decir, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Es decir, vamos a estudiar y vamos a aprender lo que el mecanismo de acción, de penetración del fármaco, de unión a receptores y los efectos, ya sean efectos terapéuticos, efectos subterapéuticos o efectos básicamente letales que puede tener el medicamento, ¿verdad? Permítanme un segundito. Dime, Felipe. Ya me voy a comunicar contigo, Felipe, que estoy dando clase. Bye. Ay, perdonen porque estamos ahí un poquito, ¿verdad? Son los cambios farmacocinéticos, ¿verdad? Y la farmacodinámica son los cambios que el fármaco le va a producir al cuerpo, es decir, el mecanismo de acción, cómo el fármaco, desde que es administrado por alguna vía, llega a la membrana celular, ingresa a la membrana celular, interactúa con los receptores y una vez interactúa con los receptores puede dar un efecto terapéutico o un efecto tóxico, ¿verdad? O también no hace efecto. Entonces ahí tenemos nosotros esa variabilidad. Dentro de las ramas de la farmacología también podemos hablar de la farmacometría, que estudia la cuantificación de los efectos de los fármacos desde el punto de vista experimental y clínico en función de una dosis administrada. La farmacogenómica que vamos a recibir, o farmacogenética, que es la relación de la constitución genética individual de cada uno de nosotros a la respuesta de los fármacos. Y ahí podemos ver nosotros, la farmacogenética es bien interesante, yo les voy a dar esa clase, ¿verdad? Y es cómo mi genética influye para que yo reaccione adecuada o inadecuadamente a un fármaco. Y podemos tener 3 individuos a los cuales nosotros les damos aspirina a los 3 a la misma dosis, a la misma concentración y por la misma vía. ¿Qué pasa con un individuo? Le provoca los efectos analgésicos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. A otro individuo solo le provocó una exagerada respuesta de antiagregante plaquetaria, no analgésica ni antiinflamatoria, y a este individuo no le provocó nada. ¿Qué significa eso? La farmacogenómica, mis genes reaccionando ante una droga. Eso, como cada uno tenemos nuestra propia genética, cada uno vamos a reaccionar y puede ser que a otro que le di a un cuarto le provocó la muerte, una reacción anafiláctica y se murió. Entonces vean ustedes que la genética influye mucho y por eso vamos a ver un apartado específico de farmacogenética. La farmacoterapia, ¿verdad? Estudio de la utilización, ¿verdad?, de los fármacos en las modificaciones fisiológicas, diagnóstico, prevención de las enfermedades, ¿verdad?, en las indicaciones y las contraindicaciones. La toxicología, pues, son los efectos tóxicos de cada uno de los fármacos, y la farmacoepidemiología estudia el impacto de los fármacos en cuanto a los efectos benéficos y adversos de grandes poblaciones. Tenemos también, ¿verdad?, lo que es la cronofarmacología, estudia los efectos de los fármacos en función de las características biológicas, temporales y ritmos biológicos. Y la farmacología clínica, que ya la habíamos visto, ¿verdad?, estudia básicamente todas las acciones o efectos de los fármacos en un hombre sano, en un hombre enfermo y también con fines de investigación científica. Tenemos la farmacoeconomía, que es la que estudia el costo de los medicamentos, así como también el proceso de desarrollo, fabricación, comercialización, ¿verdad?, e impacto económico y estatal de los fármacos. Y la terapia genética, que es lo que está de moda, ¿verdad? Y que, por ejemplo, si a mí me han desarrollado la genética, por ejemplo, me han hecho un cariotipo y me dicen, mire, doctora, usted no puede consumir aspirina, se va a morir, ¿verdad? Porque ya me descubrieron que yo tengo un gen específico que voy a provocar una reacción tóxica y letal hacia la aspirina. Y puede ser que a otro paciente le digan, mire, usted si toma estatina va a presentar una reacción, una miositis severa y puede quedar inválido, no la consuma. De eso se trata la farmacogenética. Nosotros estamos a años luz de tener una farmacogenética, pero sí tenemos que saber, ¿verdad? Porque muchos de ustedes se van a ir a ejercer a otros países en donde la farmacogenética está muy de moda, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza
física de los fármacos. Los fármacos pueden estar en estado sólido como la aspirina, la atropina, en estado líquido como la nicotina y el alcohol, o en estado gaseoso como es el óxido nitroso, el óxido nítrico, que viene en un gas inhalado para tratar algunas enfermedades. También, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta que los fármacos pueden tener un tamaño específico. Este tamaño, ¿verdad?, va a ser pequeño, puede ser grande o puede ser mediano. Aquí les dan algunos ejemplos. Y también tienen que saber que todos los fármacos van a tener un blanco. Ese blanco se llama receptor, y que ese receptor generalmente son proteínas. Entonces, la naturaleza de los fármacos puede ser de 3 orígenes. Origen vegetal, ¿verdad?, en donde vamos a ver nosotros el opio, que es un ejemplo de fármaco de origen vegetal. Del opio, de la planta del opio, se extraen todos los analgésicos de tipo opioides, que son para tratar las enfermedades o los dolores por cáncer, ¿verdad?, que son los analgésicos desde el punto de vista clínico, ¿verdad?, que tratan los dolores severos, principalmente el dolor oncológico o dolor provocado por el cáncer. La tropa-belladona, de donde nosotros obtenemos básicamente la atropina, el sulfato de atropina, que sirve, que es un antagonista, colinérgico, que sirve para tratar toxicidades por la acetilcolina. Tenemos también el café, que el café no solo tiene propiedades estimulantes del sistema nervioso central, ¿verdad?, sino que del café se derivan muchas sustancias para tratar una enfermedad que se conoce como el asma, que ustedes ya la han padecido algunos, ¿verdad? Entonces, del café, del chocolate, de algunas sustancias, obtienen lo que es la teofilina, la aminofilina, que sirve como un broncodilatador para tratar la enfermedad conocida como el asma. Tenemos las hojas de digital, de donde se obtiene la digitoxina, valga la redundancia por su nombre, ¿verdad? Hoja de digital, la digitoxina, o también conocida en el espectro médico como digoxina. Y tenemos algunos hongos que tienen efectos terapéuticos. Aquí vemos algunas plantitas también, ¿verdad? Y aquí surge un chistecito, ¿verdad?, que dicen que en la presidencia del doctor Armando Calderón Sol, ¿verdad?, vino él y mandó a poner en todos los semáforos van a ponerle, le indicó al viceministro de Transporte, una cabecita de ajo en cada semáforo. Y le preguntan, pero señor presidente, ¿y por qué vamos a hacer eso? Y dice él, porque me han dicho que el ajo mejora la circulación. Entonces vean ustedes la ignorancia, ¿verdad? Y al presidente que más memes le hicieron fue al presidente Calderón Sol, ¿verdad? Aquí tenemos esta plantita, ¿verdad?, que es ¿cómo se le llama esto? Ayúdenme ahí. Sirve para la tos, las infecciones, Jengibre. Solo uno. ¿Cómo se le llama? Jengibre, doctora. Jengibre. Y aquí tenemos, ¿cómo se le llama esta? Vamos a ver. El cannabis, ¿verdad?, la marihuana. Y aquí tenemos la sábila, que hoy se está procesando como un potente antiinflamatorio, ¿verdad? No se toma así la sábila porque es hasta abortivo. Y tenemos los fármacos de origen animal. Dentro de ellos tenemos el aceite de hígado de bacalao, que se ha utilizado, ¿verdad?, como un nutriente. Las cantáridas, las hormonas, principalmente la insulina, que inicialmente se obtenía de los cerdos, luego del ganado. Luego vieron que la insulina era muy altamente alergizante y empezaron a procesar por reingeniería genética insulina humana. Y hoy tenemos varias insulinas humanas que precisamente lo que tratan de evitar, ¿verdad?, son las reacciones alérgicas. También tenemos un poco sobre nomenclatura. Por favor, esos micrófonos, ese gallo ya tiene que estar dormido, a esta hora ya no, ¿verdad? La nomenclatura de los fármacos, en donde nosotros podemos ver que todo fármaco, fíjense bien, en su etiqueta va a tener un número o código. Este número o código es la designación codificada que le da el grupo químico que elabora o investiga una determinada sustancia química o fármaco. Y entonces tenemos el nombre químico, que depende de la estructura química. Tenemos el nombre genérico, que para fines prácticos esto es importante que como estudiantes de medicina ustedes lo sepan, que los nombres genéricos son todos aquellos fármacos que van a tener el mismo nombre en todos los países del mundo. Ejemplo, si nosotros tenemos la insulina glargina se va a llamar glargina en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en América Central.
pero el nombre comercial es el nombre con que cada compañía registra su insulina glargina. Por ejemplo, en El Salvador nosotros tenemos dos tipos de insulina glargina que la produce la compañía Sanofi Aventis, que se llama la insulina Toujeo y insulina Lantus-Solostar. Entonces, ustedes pueden ver que la insulina glargina aquí en El Salvador la van a encontrar con esos dos nombres, Toujeo o Lantus-Solostar. Entonces, puede ser que esa insulina glargina en Guatemala tenga otro nombre, en Estados Unidos tenga otro nombre, pero en todos los países la insulina glargina se va a llamar así. Nombre genérico, oficial o denominación común internacional. Se va a llamar insulina glargina aquí en China, ¿verdad? Terminología, quiralidad. Y vamos a decir que la quiralidad es una propiedad inherente de cada uno de los fármacos o moléculas, ¿verdad? Que van a tener casi siempre un enantiómero en su composición química. Tenemos la constante de disociación, que ya muchas veces la hemos estudiado en química, la farmacocinética, que ya la vimos, farmacodinámica, que es el mecanismo de acción igual, fármaco y receptor. Entonces, en cuanto a quiralidad, nosotros vamos a decir que es la propiedad inherente que tiene cada molécula, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos a una molécula X en espejo, nosotros vamos a saber que existen como pares enantioméricos y se les llaman moléculas quirales. Y que fíjense bien que la mayoría de fármacos que nosotros recetamos hoy en día son moléculas o vienen como enantiómeros quirales. En cuanto a la farmacocinética, ya vimos que básicamente lo que estudia es el ADME, ¿verdad? La liberación, absorción, distribución y el metabolismo de una droga desde que ingresa hasta que es eliminada del cuerpo. La farmacodinámica, pues, es sinónimo de la acción del fármaco en el cuerpo, sinónimo de mecanismo de acción farmacológica y también, ¿verdad? La farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Tenemos lo que es un receptor, componente de una célula u organismo que al interactuar con un fármaco inicia una cadena de reacciones o fenómenos que precipitan efectos observados de un medicamento. Aquí esto es bien importante, no sé si ya lo habían revisado, pero la actividad constitutiva, ¿verdad? Es en esencia, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que la propiedad constitutiva es aquella propiedad que tienen los fármacos para producir un efecto. Y fíjense bien, vamos a hablar aquí de algunos conceptos, como vamos a ver más adelantito, como es, ¿verdad?, la capacidad intrínseca, que es la capacidad que tiene un fármaco de producir un efecto terapéutico, digámoslo así. Entonces, ¿de qué depende la capacidad intrínseca? Va a depender de la unión de la droga más al receptor activado. Cuando una droga se une a un receptor activado, esa droga se va a llamar agonista, o sea, que es una droga que va a imitar un efecto, ¿verdad? Una vez la droga se une al receptor, ¿verdad? Y va a provocar un efecto benéfico. Permítanme un segundito, hay mucha interferencia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahorita espérese, porque no me manténgala ahí, ya le voy a volver a hablar yo para darle una indicación, por favor. Sí, manténgala ahí, que no se me invade. Oye, vale, ok. Sí. Yo no le retire nada. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es permítanme, nos habíamos quedado, ¿verdad? Lo que es un agonista, ¿verdad? Ya decíamos nosotros que es la unión de la droga más el receptor activado. Y un agonista parcial es cuando la droga se une a un receptor, ¿verdad? Predominantemente se puede unir parte a un receptor activado y parte a un receptor inactivo. Entonces, aquí vamos a tener lo que es la constante de disociación, que es cuando el 50% de los receptores están siendo ocupados. Entonces, un receptor, fíjense bien, debe de ocupar un sitio de acción 100%, pero la constante de disociación, vamos a decir nosotros que cuando el 50% de la droga se unió al receptor, ¿verdad?,
A eso le vamos a llamar nosotros constante disociación. Esta imagen es muy bonita y esta imagen habla más que 1000 palabras. Si ustedes logran entender esta imagen, van a lograr entender lo que es antagonismo y todo eso. Aquí ustedes pueden ver que un agonista es aquella droga que llega hacia la membrana celular. Esto azul representa la membrana celular. Entonces, el agonista es aquel fármaco, vean ustedes, que llega a unirse a la membrana celular a un sitio receptor en un 100%. Y veamos nosotros qué es lo que pasa cuando aquí en la imagen de la gráfica es esta imagen A. ¿Qué es lo que pasa cuando un fármaco, ¿verdad?, se une a su receptor? Nos va a provocar, fíjense bien, un efecto sumamente terapéutico. Quiere decir, aquí estamos graficando lo que es la dosis, ¿verdad?, versus el que dice aquí, jóvenes, que no logro leer porque está muy pequeña la imagen. ¿Esto qué es? ¿El inhibidor? No, estas letritas. ¿Qué dice aquí? Agonista. Agonista, vaya. Entonces vean ustedes, si tenemos un agonista, ¿verdad? Vean ustedes, se administra una dosis y el agonista se une 100% a su receptor. Vean ustedes que tiene la misma morfología. Este viene y se une aquí, ¿verdad? Entonces, al nosotros ver que la dosis provocó una respuesta, porque es un fármaco agonista, va a provocar una respuesta, un efecto terapéutico adecuado. Vean ustedes, aquí dice cuando hay un inhibidor competitivo. En el caso del B, viene ese inhibidor competitivo y se une acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Vean ustedes la gráfica que se da en esta gráfica, esta. Si nosotros administramos una dosis de un fármaco inhibidor competitivo, ¿qué es lo que va a pasar? Vean ustedes la respuesta que se está generando, es una respuesta muy inferior. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica. Inhibe competitivamente al agonista. Entonces van a observar una gráfica bien disminuida con relación a esta gráfica que tenemos aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un activador alostérico? Que es esta gráfica color verde más claro. Fíjense bien, un activador alostérico lo que nos está provocando es, si se une acá esta droga, miren ustedes la respuesta a un activador alostérico, da una respuesta muy favorable. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos que se llama un inhibidor alostérico? Se une, viene y se une a esta parte de acá. Miren ustedes la respuesta que se obtiene, es una respuesta muy pobre. ¿Por qué? Porque está inhibiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un fármaco agonista, es aquel que suma, digamos así, los efectos. Un fármaco antagonista es aquel que resta los efectos. Entonces, aquí tenemos un agonista puro, fármaco que posee una afinidad por el receptor activado y provoca un efecto máximo. Aquí podemos ver, droga unida al receptor nos va a provocar un efecto máximo. Y tenemos acá lo que es un agonista inverso, que decimos que cuando el fármaco tiene mayor afinidad por el receptor inactivo que por el receptor activado, va a producir efectos opuestos al agonista. Es decir, si yo, por ejemplo, administro una benzodiazepina para dormir, ¿verdad? Y esta benzodiazepina, ¿verdad?, yo le administro el flumazenil, que es un antagonista de las benzodiazepinas, que es lo que voy a lograr, un efecto agonista inverso, ¿verdad? Es un efecto agonista inverso. ¿Por qué? Porque me está provocando un efecto diferente al efecto que yo ando buscando. Aquí tenemos un antagonista. Ejemplo de antagonismo, tenemos antagonismo que puede ser competitivo reversible y competitivo irreversible, ¿verdad? Y entonces vamos a decir nosotros que un antagonista es aquel fármaco que impide la unión de la droga al receptor. Por lo tanto, ¿verdad?, este puede ser de tipo reversible y puede ser de tipo irreversible. Mecanismos de penetración, que ya lo vimos ayer, ¿verdad?, en donde puede haber mecanismos de penetración por difusión acuosa, ¿verdad?
al espacio intersticial, la membrana celular, puede haber una difusión lipídica de ácidos y bases débiles a través de transportadores, que lo vimos ayer. También puede haber el mecanismo, que esto no se lo dije ayer, pero sí es bien importante que lo sepan, la endocitosis, ¿verdad? Que en donde la membrana celular hace una forma de invaginación para que el fármaco pueda penetrar al interior del citoplasma de la célula, o al revés, ¿verdad? El caso de la exocitosis, en donde el fármaco expulsa básicamente de la membrana celular algunas sustancias. Un ejemplo clásico son los neurotransmisores. Casi la mayoría de neurotransmisores endógenos que tenemos en nuestras células se van a expulsar de la célula a través de un mecanismo de exocitosis. El ejemplo tenemos la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, que se liberan por el mecanismo de exocitosis. Tenemos algunos antagonismos. El antagonismo fisiológico, pues nosotros ya sabemos que la adrenalina es completamente antagónica a la acetilcolina. ¿Qué hace la adrenalina del corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la capacidad de conducción eléctrica y aumenta el inotropismo. En cambio, la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción, ¿verdad? Y va a provocar todo lo contrario de lo que nosotros estamos viendo. Bueno, muchas gracias, y en la próxima sí nos vemos, ¿verdad? Ojalá que no haya mucha intromisión, y les agradezco. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Jóvenes? ¿Hola? Doctora, Dígame. tengo una duda de la clase de ayer, que usted decía el ejemplo que nos dio de la acetaminofén. Ajá. El tiempo que duraba el efecto en el cuerpo del fármaco. ¿Qué pasaría si las dosis fueran seguidas? Que a veces hay algunos pacientes que se toman el medicamento, digamos, 1 hora de diferencia porque no le hizo nada, una pastilla, se toman una y otra y así. Sí, permita. Ajá. Ok, va, está bien. Va, está bien, gracias. Me decía con la dosis de acetaminofén, ¿qué es lo que no entendiste? No, que a veces hay personas que porque no le hace el efecto rápido, que ellos esperan, se ponen a tomar más y más entre un lapso de 1 o 2 horas. Sí, acuérdense que, vaya, cada organismo tiene una respuesta diferente. Si yo le doy a 4 sujetos la misma dosis de acetaminofén y los 4 tienen fiebre, ¿verdad? Los 4 tienen fiebre. Puede ser que a una persona, dependiendo de su hígado y su función hepática y renal de cada uno de ellos, si tiene, fíjate bien, uno, alteraciones hepáticas, a ese paciente el acetaminofén le va a hacer menos efecto. Si tiene alteraciones, otro tiene alteraciones renales, para que le empiece a hacer el efecto va a tardar más. Al que tiene función renal y hepática normal, el tiempo prudencial de latencia para hacer el efecto del fármaco va a ser el normal. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cada individuo, incluso de cada genética. Suponete que uno de los pacientes tenga una genética en donde le dicen, mire señor, usted acetaminofén no puede tomar porque no le hace efecto, porque usted tiene un gen, ¿verdad? Que ya lo descubrimos, y de eso se trata la farmacogenética prácticamente. Entonces, la respuesta no es tomar más, sino esperar prudencialmente la vida media del fármaco. ¿Cuándo es prudencialmente? 4 a 6 horas. Pero la latencia depende de cada individuo, de su función hepática, de su función renal y de todo, igual que la eliminación. Alguien que tenga enfermedad renal crónica, la eliminación va a ser súper retardada. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no damos por finalizada la clase, les agradezco, ¿verdad?
mucho y quedamos, no sé cómo está la programación, pero si tienen el martes y jueves vamos a quedar así, por esta misma vía, por esta misma, me gusta mucho esta plataforma, muy poca interrupción y todo bien, ¿verdad? A estudiar ese capítulo del libro, ¿verdad? Para que entendamos una serie de gráficas que aparecen ahí, que yo creo que este ha sido un preámbulo para que ustedes puedan ir entendiendo algunos conceptos. Muchísimas gracias.